Hola, buenos días, bienvenidos a Colombia. Yo estoy todavía en Villa de Leyva y estoy esperando a mi amigo Miguel, que va a llegar pronto. Este video lo hago otra vez en español porque voy a estar todo el día con Miguel y sería un poco raro cambiar entre los dos idiomas, inglés y español. Así que siempre cuando estoy con mis amigos colombianos voy a hablar en español en los videos y poner los subtítulos en inglés. A Miguel ya lo conozco desde hace muchos años porque él es el conductor cuando salimos a nuestros viajes con los turistas, a los tours de 10 días, 20 días. Él es el que maneja la camioneta y que lleva el equipaje. Bueno, ahora ya llegó Miguel, llegó en su carro, tiene un carro nuevo, se los voy a presentar. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Brita, buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Miguel y yo ya llevamos trabajando como ¿cuántos años? Casi 10. Alrededor de 10 años exactamente. Sí, Miguel siempre, desde mi primer tour que yo hice en Colombia, Miguel siempre me acompañaba con su camioneta y por eso formamos súper buen equipo. Ya sabemos cómo funciona el otro, ya sabemos cómo funcionan los detalles del equipo en sí, de los tours, y yo siempre digo, yo sin Miguel no viajaría. Pero no solamente es Miguel, también es su carro, su camioneta, y él ahora nos va a explicar por qué ese carro es tan bueno para el tipo de tours que hacemos nosotros. Lo cual, las camionetas siempre pues tienen la facilidad de pasar cualquier tipo de terreno. O sea, esa camioneta tú puedes seguirnos en todos los terrenos, los páramos, subiendo, bajando, lo que sea. Claro que sí. Entonces, y además por la capacidad, digamos que para el equipaje, entonces tiene bastante espacio para el equipaje y también, por supuesto, por si alguno de nuestros clientes tiene algún malestar o está indispuesto en el día, entonces ubicamos la moto aquí y el equipaje. Hace 2 años, 3 años exactamente, tuvimos una experiencia donde vino un grupo y pues las esposas de los viajeros que iban en moto pues iban conmigo, y de igual manera siempre estábamos en todos los lugares que ellos visitaron, pues siempre estábamos detrás del grupo. Y no se perdieron nada porque la camioneta puede seguir los mismos caminos, trochas y todo. Claro que sí. Listo, Miguel, ahora yo he visto tu carro nuevo y ya hemos explicado todo, entonces ahora yo tengo mucha hambre y no he desayunado todavía. ¿Me puedes recomendar dónde desayunar? Claro que sí, entonces vamos a visitar uno de los lugares que normalmente concurrimos, pues es muy recomendado. Tengo mucha hambre. ¿Venden bastante ahí? Claro que sí. Listo, vamos. Bueno, mi desayuno: jugo de mora, cappuccino y pastel hawaiano. Deja ver qué cogiste ahí. Pimienta. ¿Y tiene un nombre especial? ¿Pimienta roja o algo? Pimienta roja. ¿Y crece de un árbol? Sí, de este árbol. Este es el árbol de pimienta. Ahí están los racimos. Entonces Miguel me dice que ese es el árbol de la pimienta. Y aquí en toda esa ruta hay muchos de esos árboles y mira cómo están de llenos, todo eso es pimienta roja. Y huele.
Bueno, Miguel, ¿dónde estamos aquí? Bueno, aquí estamos en un pueblo de Boyacá llamado Sutamarchán. Lo tradicional de este lugar es la longaniza y la morcilla. Y como allá dicen, la hacen al carbón. Exactamente, entonces son derivados de productos derivados de la carne del cerdo. ¿Todo eso? Entonces esta es la famosa longaniza, ¿Sí? que es a base de cerdo con un poco de picante. ¿Eso es cuál? Esta ¿La es morcilla? la morcilla, que es derivado también del cerdo, y la costilla de cerdo, la papa criolla o papa amarilla, maduro, plátano maduro. Esos es los productos que hacemos acá normalmente. Pero todo se sirve en un plato, uno se lo come todo, un poquito de todo. Sí, claro. Entonces hay que... de cada cosa un poquito. Pero entonces tenemos que volver cuando tengamos mucha hambre. Ajá. Estamos acá. Bueno, estamos acá en el Museo del Fósil, donde vamos a conocer el pliosaurio. Por acá vamos a ver es bien chévere. Mira, eso es genial acá. ¿Y eso qué es? Wow. O sea, eso es la pieza más famosa. Villa de Leyva. ¿Y toda esa zona tiene Sí, en algunas, y cosas? la mayoría de los lugares sí es donde se han rescatado estas piezas. Las primeras casas que fueron construidas, la mayoría en las columnas, en los mesones, en las salas, cuenta así con la mayoría de amonitas, pues porque no estaba prohibida su Pero venta. ahora sí. Ahora en la actualidad sí ya está Qué bonito. restringida la venta. Claro. ¿Qué compraste? Compré esta pulserita de los 7 chakras para la protección. Ok. Muy bonita. Sí, queda chévere. Paso a Sogamoso y otra vez esa a Socha, la que conozco, ¿no? Famoso Silvas no se va aquí por Corrales, llega aquí a Paz del Río, coge aquí la ruta que conoces. No, esa sí no la conozco. Bueno, hasta Socha sí, Sí. porque por aquí pasan los Eso sucesos. es nuevo, pero esto es la ruta que yo conozco, ¿no? Y hasta Sacama es páramo, todo ese Sí. pedazo. Y ahí ya empieza a bajar también. Aquí ya bajan y aquí ya llega el cruce que va por Puerto López, Guatami. La media. Eso me parece muy bueno. Bueno, ahora estamos en la casa de Miguel porque yo tenía una moto que él me guardaba en su casa aquí en Villa de Leyva y las voy a intercambiar. Yo me vine en mi rayo rojo y la voy a cambiar por la negra. Esta moto es la en la que yo me vine, mi favorita, se la voy a dejar a Miguel acá y yo voy a seguir viajando en esa negra. Lo único es que hay que hacerle cambio de aceite y eso es lo que vamos a hacer ahora y mañana por la mañana sigo viajando y Miguel se queda con mi roja. Y así hacemos, intercambiando porque empezamos tours de Villa de Leyva, igual que de Santa Marta. Entonces eso es como la segunda casa para mis motos. Bueno, vamos a hacer el trabajo y después me voy en la negra bajando a Villa de Leyva y mañana sigo con el viaje. Y entonces, Miguel, ¿qué le tenemos que hacer? ¿Cambio de aceite o algo más? Le vamos a hacer el cambio de aceite, vamos a tensionarle un poquito la cadena y a engrasar el clutch. Ah, ok.
Y después con esa me puedo ir para Arauca. Ajá, o para donde sea, para el páramo mañana. Vas directo al páramo mañana. Ok. Vas a subir a 5.200 metros más o menos. ¿En serio? Claro que sí. ¿Cómo se llama ese páramo? Páramo de Pisba. 4.800 es lo más. Por la zona donde pasa, lo que es carretera. Sí. Ya 5.000 está más arriba. Uy, estoy curiosa. Y ojalá no llueva, pero va a llover, creo. Sí, va a llover. Michu, Michu, Michu. Bueno, ahora terminamos acá. Miguel me ayudó a alistar, bueno, no me ayudó, él lo hizo solo, para decir la verdad. Él cambió el aceite y unas cositas que tenía esa moto. Así que mañana puedo seguir. Mañana pienso ir al páramo, que se me olvidó el nombre. ¿Cómo es Al que páramo de Pisba. Tengo un poco miedo del frío, pero vamos a ver. De todos modos, gracias Miguel por ayudar y apoyarme como siempre. Y yo mañana salgo de Villa de Leyva y nosotros nos vemos en unos meses cuando salgamos con otro tour por toda Colombia. Claro que sí. Saludos. Bueno, ahora estoy en camino bajando al centro de Villa de Leyva. Me paré aquí porque es muy bonito verlo de aquí arriba, porque Miguel vive un poquito más arriba. Y ahora voy a bajar. Normalmente no manejo de noche, pero ahora es que son las 6, no es tarde y todavía se ve un poco. Y yo conozco muy bien ese camino, porque muchas veces que yo he subido a la casa de Miguel y bajado, eso ya me lo conozco, no hay mucha sorpresa. Porque normalmente no me gustan las trochas de noche, uno no ve los huecos y los animales que se aparecen. Pero hoy toca. Miren, todo eso es Villa de Leyva. No es grande. Bueno, ya casi voy llegando. Lo que quiero hacer todavía es echarle gasolina a la moto para mañana, porque yo pienso salir muy temprano para que me rinda el día. Y siempre me gusta empezar con el tanque lleno. Bueno. Ya hicimos esto también. El tanque está full. Estoy preparada para mañana. Bueno, parece que aquí hay un sensor que está loco. Bueno, no importa, yo sé que el tanque está full. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a comprar... creo que me voy a tomar una gaseosa o una cerveza, hacer mi maleta, acostarme temprano, poner el despertador a las 6. Eso es el plan. Chao, chao, Villa de Leyva. Okay. Listo. Eso fue el día de hoy.